Si se tratase de puntualizar el plazo de la historia del mundo en el que el linaje humano floreció y prosperó más señaladamente, nombraríase sin titubear el que medió desde la muerte de Domiciano hasta el advenimiento de Cómodo. Gobernábase el dilatado imperio romano por la potestad absoluta bajo el norte de la virtud y la sabiduría. Capitaneáronse los ejércitos por la diestra poderosa, aunque suave, de 4 emperadores consecutivos cuya entereza y virtud imponían rindiendo respeto: Nerva, Trajano, Adriano y los Antoninos. Así es como Gibbon describe el periodo del que vamos a hablar esta tarde. Hola a todos, yo soy Néstor Marqués y hoy en Antigua Roma al Día vamos a hablar sobre la Legión Romana, el auge del imperio, sobre todo en el siglo II después de Cristo, y lo vamos a hacer pues muy bien acompañados con los amigos de Despertaferro Ediciones, con Alberto y con Eduardo, que nos acompañan esta tarde, porque quién mejor que ellos para hablarnos de este tema, que además acaba de salir en esta revista especial. ¿No es así? Sí, así es, Néstor. Muchísimas gracias por esta introducción citando a Gibbon en su magnífico auge y declive del Imperio Romano. Y si para Gibbon el siglo II después de Cristo había sido el periodo más feliz de la humanidad, cosa que habría que poner entre comillas, ¿verdad, Eduardo? Y verdad, Néstor, como veremos ahora, habría que preguntar a una mujer dacia o a un rebelde judío de Bar Kokhba qué pensaban sobre los bondadosos emperadores antoninos. Pero bueno, en cualquier caso sí que es el momento en el que el poderío de Roma es aplastante, las legiones no encuentran prácticamente rival que les pueda hacer frente, hay revueltas, hay guerras, pero son aplastadas inmisericordiamente. Y este es un fenómeno, es un momento de cenit, pero también de transición, que hemos querido analizar en este cuarto número de la serie de especiales que dedicamos a la Legión Romana. Como sabéis, como saben nuestros lectores, es una serie que principió con un número 1 que dedicamos a la Legión Republicana, de la República Media, la legión que tiene que verse las caras con Aníbal, con los galos, la legión que conquista el Mediterráneo. Le siguió un número dedicado a la Legión de la Baja República, el especial Legión 2, en el que analizamos lo que fueron las legiones de César y Pompeyo, las legiones de las guerras civiles, las legiones de la Reforma mariana. Como no hay dos sin tres, el tercer número analizó la legión del siglo I después de Cristo, la legión del Principado, cuando las legiones pasan de ser amateurs a ser profesionales, después de la Reforma mariana, es algo que se consolida ya con el Principado. Y en esta serie de legiones, que esperamos sea longeva porque acabará con el Imperio, acabará en el 476, dedicamos este último número, este cuarto número, a la legión durante el siglo II después de Cristo, que precisamente quizá en la retina popular sea la legión más conocida, ¿no? Esos legionarios con esta segmentata de chapa, como tiene aquí nuestro amigo Draco, que todos tenemos en el imaginario popular por las películas de romanos. Pero más allá de eso, vamos a hablar aquí con Eduardo y con Néstor para ver qué de realidad hay en la imagen que tenemos de la Legión Romana del siglo II. Pues sí, muchísimas gracias, Alberto, por esa introducción a los números, que ya sabéis que ya los tenéis en la calle, los podéis comprar, los números especiales de Despertaferro sobre la Legión Romana. Y esta tarde lo que queríamos hacer es este nuevo formato, un formato de charla un poco ameno para que vosotros también participéis, por supuesto, y ya lo estáis viendo en la parte de abajo de la pantalla, pero podéis enviar vuestros comentarios. Yo tengo aquí el ordenador y todas las preguntas que vayáis teniendo nos las podéis dejar, porque vamos a intentar contestarlas, porque para eso estamos, para charlar también un poco con vosotros. Os animamos, por supuesto, a que compartáis esta retransmisión y a que sigáis tanto a Antigua Roma al Día como a Despertaferro Ediciones, porque vais a tener una cantidad de información, en este caso sobre el mundo romano, que yo creo que os va a encantar. Muchísimas gracias por los me gusta que ya estáis dejando por aquí. Así que, bueno, una vez visto un poco cuál es el motivo de este directo de viernes por la tarde, con el frío tremendo que hace, al menos nosotros que estamos en Madrid, yo os recomiendo que cojáis la manta, os pongáis en el sofá tranquilamente y nos sigáis en directo y preguntéis todo lo que queráis, porque estamos aquí para eso, para responderos. Y sin más, vamos a contextualizar un poco la época en la que nos encontramos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos tratando? Pues es un momento que llega después al principio, el año de los 4 emperadores, ¿no? Ese momento convulso después de la muerte de Nerón, que hay una pugna de poder entre distintos emperadores y que acaba con la consolidación de Vespasiano, de una nueva dinastía que es la dinastía Flavia,
y que bueno, pues reinará desde el año 69 hasta el año 96, con altibajos, pero es una época de bastante esplendor para Roma, y que bueno, al final Domiciano acabará siendo asesinado, y que deja un poco el momento, la antesala del momento que queremos tocar, que es esa transición del emperador Nerva, un senador ya anciano que digamos que hace una mera comparsa a lo que está a punto de venir, y que de repente nos encontramos con Trajano, nos encontramos con el primer emperador nacido en provincia, un emperador hispano, y que además llega por sus méritos, sobre todo militares, ¿no, Eduardo? ¿Qué hace de especial a Trajano en ese sentido? Sí, eso es que precisamente, como bien decías, bueno, la relación entre el ejército y la política era absoluta, y más en Roma quizás que casi en cualquier momento, pero en Roma era evidentísimo. Y precisamente mencionabas Domiciano, el último emperador Flavio. Precisamente su muerte, o su caída en desgracia y muerte, precisamente se debe a una derrota militar, la derrota militar en Tapae. La primera batalla de Tapae, porque de hecho hay dos, pero en todo caso una humillante paz con un pueblo vecino, con el pueblo de los dacios en la actual Rumanía, que condujo pues a un descrédito absoluto de su persona, amén de otra serie de problemas que llevaba acarreando su reinado, que condujeron finalmente a un golpe de estado en toda regla y a su asesinato, a su muerte. Como dices, eso condujo después a una situación de relativo, digamos, casi de inseguridad política, que las instituciones políticas romanas, en concreto el Senado, que era la gran institución más allá del emperador que sobrevivía solucionó mediante el recurso a un emperador transicional, que es Nerva, efectivamente. Y a partir de Nerva, que duró escasamente poco tiempo, 2 años, a partir de ahí, efectivamente, empieza Trajano, que es precisamente uno de los emperadores dorados de la Aurea Aetatis, de la época dorada, los emperadores antoninos. Sí. Y como tú has dicho, además, es cierto que el ejército en esta época es fundamental. Es algo que Tácito ya había visto en el siglo I después de Cristo. Para Tácito, el secreto del poder, los arcana imperii, los secretos del poder estaban en el ejército. Quien controlaba el ejército en Roma controlaba el Estado. Sí, y bueno, y el Estado y la relación entre el ejército y el Estado siempre es importante, y el emperador casi se convierte en una especie de eje entre ambos elementos. Por ejemplo, precisamente la relación entre el Senado y los emperadores tradicionalmente fue tensa, porque naturalmente eran dos instituciones que pugnaban por un mismo poder, y sin embargo, por toda una serie de razones en las que no entraremos, precisamente este siglo II después de Cristo es un momento de armonía entre el Senado y la corona y el emperador. Y esto, naturalmente, pues es uno de los elementos que conducen a esta paz y a esta serenidad del imperio. Sí, claro. De hecho, como algunos de los que nos están viendo seguro que ya saben, porque lo vieron en nuestro curso online que hicimos sobre los emperadores Trajano y Adriano, que si no lo habéis visto todavía lo tenéis en la web de Antigua Roma al Día, en antiguaroma.com, en la sección de Patrimonio en Directo. El juramento de los emperadores posteriores llevaba esa máxima, ¿no? Felicior Augusto Melior Traiano, es decir, ojalá que seas mejor que el emperador Trajano. Eso es algo espectacular, que consideraron a Trajano realmente el Optimus Princeps, que es el título que realmente le dieron, es el mejor de los emperadores. Y de hecho, aquí tenemos un ejemplo, una moneda, un áureo del emperador Trajano, que precisamente lleva ese título. ¿Qué supone para Trajano ser el Optimus Princeps? Sí, Trajano realmente fue el emperador que llevó las fronteras de Roma a su máxima extensión. Consiguió develar el peligro dacio, este reino casi muy original, porque es un pueblo nativo de la actual Rumanía, emparentado con los tracios, pero que factura casi un reino de miembros helenísticos en gran medida, que se había convertido ya en época de César con Burevista en un peligro un rival para el poder romano, y que finalmente, después de la humillación de Tapae a Domiciano, fue derrotado y anexionado por Trajano. Pero es que además Trajano consiguió también derrotar al Imperio Parto, también enemigo finisecular de Roma, desde aquella humillante derrota de Craso en Carras, ¿no? Y consiguió incorporar, siquiera brevemente, Mesopotamia al imperio. Realmente con Trajano los confines del mundo romano llegan a su máxima extensión. Así es.
Bueno, de hecho, algunos de nuestros espectadores por aquí ya están diciendo que efectivamente Trajano fue uno de los mejores emperadores, y es verdad, ¿no? Si los propios romanos ya lo consideraron así. Pero es curioso también, y a veces yo me quedo, igual que decíais antes, el mejor periodo de la historia según para quién, ¿no? El mejor emperador según para quién, porque por ejemplo se me ocurre otro de esos emperadores antoninos, que es Antonino Pío, del que se habla muy poco en la historia, pero precisamente porque fue uno de los emperadores más pacíficos o que tuvo menos enfrentamientos militares. Parece que el mejor de los emperadores es el que más conquista, el que más batalla, el que más enemigos vence. Sí, pues bueno, buena pregunta. Desde luego sí, es verdad, ha pasado la fama como modestamente, como una figura muy modesta, precisamente por eso, por no haber logrado ningún triunfo, pero también precisamente por no haber tenido la mala suerte de haber tenido que encarar una crisis política de ningún calibre importante, como por ejemplo eso, la amenaza dacia. Es que además el caso dacio en particular, como bien decía Alberto, era una amenaza heredada desde antaño, y es cierto que, por ejemplo, que por un lado la expansión territorial romana durante este periodo, digamos, por ejemplo, concretamente en época de Trajano, o otros emperadores como, por supuesto, Marco Aurelio, también, sobre todo Septimio Severo, a finales del siglo, también expandirá, sobre todo hacia Oriente. Estas expansiones territoriales, en concreto la de Dacia, por un lado se habla de que su objetivo era conseguir ampliar un territorio y también dominar las minas de oro de la región. Eso es cierto, pero probablemente haya que poner en la balanza con mayor peso el hecho de que se trataba de una amenaza que había que develar, que había que parar. Probablemente esa es una de las causas principales. De modo que, en realidad, al fin y al cabo, muchos de estos emperadores en realidad están sujetos al devenir histórico y a las necesidades de gobierno y a las circunstancias de cada época. Eso es un debate importantísimo, el de la estrategia, la gran estrategia romana que Luttwak, el famoso académico norteamericano, puso sobre la mesa, sobre el tapete. Si los romanos, la pregunta era si los romanos tenían o no tenían una gran estrategia de control territorial y heredada de emperador en emperador. Últimamente, en su momento tuvo gran éxito esta teoría. Últimamente se tiende a pensar exactamente lo contrario. En realidad, esta gran estrategia no existió, o por lo menos no existió a largo plazo durante grandes periodos temporales, sino que en realidad cada emperador se vio obligado a velar con cada uno de los problemas con los que se encontraba durante su reinado. Y luego, al hilo de lo que comentabas tú, no hay que olvidar otra dimensión importantísima, que es la dimensión mental romana. Un buen gobernante, un gobernante se justifica en gran medida por el éxito militar. Esto es algo que viene heredado de la República, desde el consulado. Al final, el consulado, sobre todo en época ya de mesorepublicana y terrorepublicana, se justifica con una dinámica propia de agresión y de expansión para enriquecer al cónsul, al magistrado, al pretor, a un cónsul con imperium, para poder mantener su clientela política y poder mantener su poder, ¿no?, su ascendiente sobre el Estado. Esto llega al paroxismo ya con los grandes espadones tardo-republicanos como un Sila, un Mario, un César, un Pompeyo. Pero esta vis militar, y también está muy arraigada en el común del soldado, es heredada luego en el imperio por los emperadores. Eso por una parte, y no hay que olvidar también las dinámicas internas de la relación entre el emperador y el ejército. El emperador tiene que recompensar al ejército con botines, con entregas de tierras. El emperador justifica su poder precisamente como cabeza del ejército. A partir de ahí ya todo lo demás. Pero institucionalmente, en principio, el resto de instituciones siguen funcionando. De modo que, como cabeza del ejército, está obligado efectivamente a dar la cara primeramente al ejército. Claro, esto en gran medida puede justificar también la agresión, la agresividad, las campañas que a veces se producen, ¿no?, en una dinámica interna del Estado que obliga a esta agresión. Nos preguntan por aquí ya algunas personas y parece que tienen mucho interés con Adriano, así que luego, si queréis, hablamos un poco de él también. Por supuesto. Pero a mí hay una cosa que me ha interesado mucho de lo que has dicho tú antes, Eduardo, y es el hecho de que, vamos a volver a hablar de Trajano en este caso, de que la Dacia era un problema para Roma, era un problema importante, pero aún así lo que más llegó a Roma desde Dacia fue oro, fue las minas que había en la zona y que, bueno, pues que nutrieron al Estado, al erario romano una vez más, en un momento en el que ya
no estamos hablando de las campañas expansionistas tan importantes de época tardorrepublicana o de época de Augusto, en la que llegaba dinero, llegaba botín, o incluso de época Flavia, ¿no? Con la conquista en Judea, cuando saquean el templo de Jerusalén y traen todos esos expolia y que dan, bueno, pues para construir el Coliseo de Roma, ¿no? Para construir el anfiteatro Flavio. ¿Qué supone para Roma esta conquista a nivel económico, digamos, en la Dacia? Pues efectivamente eso enlaza precisamente, es una buena pregunta, porque enlaza precisamente con lo que decía Alberto. En la mentalidad de un romano, una campaña militar no persigue fundamentalmente una ganancia territorial. Esto es algo que se desarrolla con posterioridad. El objetivo principal de una campaña militar es el botín de guerra, es la spolia o la praeda, que es los propios objetos arrebatados al cadáver del enemigo caído, y spolia más genérico, todo lo que vayas tomando como botín. De modo que en la mentalidad romana este era el objetivo principal de una guerra. Posteriormente ya se desarrolla naturalmente la consolidación del territorio, etcétera, pero esto es una variable posterior. Y naturalmente, claro, sería difícil, tendríamos que tener a Trajano delante para preguntarle cuáles son sus motivaciones principales para lanzar la campaña de la Dacia, pero según las últimas investigaciones, al parecer cobra mayor peso precisamente el develar la amenaza. Ahora bien, naturalmente confluyen ambos elementos, no hay nada sin matices. Confluye también que evidentemente se trataba de un territorio muy jugoso, con unas posibilidades de ganancia mucho mayores que a lo mejor otras regiones, digamos, septentrionales del imperio. Por ejemplo, el caso de la Caledonia, en el caso, por ponerte un ejemplo precisamente opuesto al de la Dacia, la zona de Escocia, etcétera, el norte de la isla británica, que podría haber sido conquistada perfectamente, pero no ofrecía absolutamente, no brindaba el más mínimo botín de guerra, y por tanto la estrategia romana en este punto se limitó precisamente a, como sabemos, Muro de Adriano en un primer lugar y Muro de Antonio Pío en un segundo momento, que después de hecho se abandonó al poco, y sencillamente contener a los bárbaros. Yo creo que, como dice Eduardo, a la hora de analizar el mundo antiguo, el Estado romano, tenemos un poco que alejarnos también de las explicaciones estrictamente economicistas que a veces han primado en determinadas escuelas de pensamiento. Tenemos que incluir en el análisis otros elementos, como por ejemplo, como antes comentaba, el mundo de las mentalidades. En la conquista de Dacia, desde luego, jugó un papel importante el revertir la humillación que había sufrido Domiciano, la necesidad también quizá de Trajano de asentar una nueva dinastía con una campaña militar exitosa. Evidentemente las minas de oro eran muy jugosas, pero juegan todo este tipo de factores, hay que tenerlos en cuenta también. Sí, por supuesto, es tremendamente compleja la necesidad que tiene Roma para conquistar un territorio o para enfrentarse a un enemigo, y son muchos los factores, como bien decís, pero estamos hablando de que en este momento son todavía campañas de ofensiva, es decir, es Roma la que toma la iniciativa para ir hacia el enemigo. Que, bueno, o a lo mejor no, relativamente, claro, sí, hay un peligro, pero es Roma la que decide ir hacia él. En el caso de las guerras párticas, por ejemplo, es a la inversa. Claro, pero precisamente es que estamos yendo hacia eso, ¿no? Estamos cambiando de paradigma de esa guerra ofensiva que ha venido desde el siglo pasado y que es, digamos, hasta las guerras dácicas, pero a partir de las guerras contra los partos, y sobre todo ya en el siglo III y en el siglo IV, va a cambiar el paradigma totalmente. Va a ser una guerra defensiva contra los enemigos que están acechando a Roma, ¿no? Bueno, en el caso de las guerras párticas podríamos decir que es un caso transicional. No es ni ofensivo ni defensivo, porque el objetivo de esa guerra era precisamente dominar la región de Armenia, el reino de Armenia, y satelizarlo. Era una especie de, utilizando terminología estratégica moderna, una especie de estado colchón entre los grandes estados persa y romano, y ambos intentaban satelizar este pequeño reino y colocar a un rey títere a la cabeza de este reino. Por tanto, y esto ocurre a lo largo de todo el siglo II, incluso hay algún caso en el siglo III de conflicto entre Roma y Persia y los partos por colocar a su rey títere en el caso de Persia. Va a ser un conflicto que se herede durante toda la historia de Roma. Luego el conflicto continuará con los sasánidas. Exacto. Y luego entre Bizancio y los sasánidas, hasta que la marea islámica anegue ambos, ¿no? Pero va a ser, la zona del Cáucaso va a ser una
una zona de conflicto permanente. Como dice Eduardo, no hay que perder de vista esa, ¿no? Roma, ese empleo que hacía de los reinos satélites, los reinos clientes, ya desde época también republicana, para tratar de controlar sus fronteras. Y esto entronca un poco con lo que comentaba antes Eduardo sobre el gran debate de si Roma tenía una estrategia a largo plazo de control fronterizo y de extensión, o más bien, como parece, daba respuesta a las necesidades que encontraba con soluciones ad hoc, sin un pensamiento estratégico de largo alcance, ¿no? Ese es un debate que sigue vivo, que bueno, al que bueno, esperemos que generaciones de académicos acaben dando respuesta. Sí. Bueno, veo por aquí que tenemos ya mucha gente que le está dando me gusta. Ya sabéis que podéis compartir la transmisión si os está gustando lo que estamos comentando aquí. Y vamos a ir, si queréis, con algunas preguntas. Después volveremos a Trajano, que todavía tenemos mucho que hablar, y a Adriano también, que nos han preguntado. Pero, por ejemplo, nos preguntan por aquí cómo era tratado un legionario común, ya que tenemos aquí algunos legionarios. ¿Cómo se le trataba? ¿Cómo vivía un legionario en el ejército? ¿Tenía unas labores marcadas durante la campaña? ¿Cómo era vivir en una campaña para un legionario? Bueno, lógicamente depende muchísimo del espacio, la jerarquía ocupado por cada individuo en concreto. Un legionario raso. Sí, por ejemplo, si nos ponemos en el caso de un legionario raso como este... Un calo. Sí, un calo, que sería un recluta. Sí, efectivamente, bueno, pues en realidad todo debe de colocarse en la perspectiva de la época. Naturalmente, en comparación a lo mejor con la vida de un campesino galo, era estupenda. Para nosotros probablemente sería terrible. Pero sí es cierto, por ejemplo, que, como digo, habría unas diferencias enormes entre, digamos, por ejemplo, lo más bajo, el calo, el recluta, tendría todas las obligaciones de limpieza, de excavación de fosos cada noche en caso de campaña, en fin, todas las miserias propias de un campamento, mientras que después nos encontraríamos, por ejemplo, con los inmunes. Ese término aludiría a aquellos que estaban precisamente exentos de este tipo de labores más onerosas, y a partir de ahí pues iría obviamente extendiendo toda una jerarquía lógicamente hasta el emperador. La vida de los soldados desde luego debía ser bastante triste. Por ejemplo, en términos generales, sabemos por ejemplo que en época de Augusto para un legionario debía de estar 16 años como soldado, más otros 4 como veterano, una especie de reserva, mejores condiciones, pero aún así tampoco demasiados. A partir del año 5 antes de Cristo, de hecho, se cambió y pasó de 20 más 5 años, por tanto una persona podía alcanzar 25 años de servicio fácilmente. Si es que llegaba, ¿no? Porque sabemos por las lápidas que morían bastante jóvenes. Exactamente, sí. Y de hecho, por ejemplo, a la muerte de Augusto, precisamente en el año 14, se salta un motín en Panonia. Precisamente es un motín de legionarios que reclaman ser licenciados. Están hartos de tener que servir años, y además, como digo, recientemente habían aumentado ese plazo. Y Germánico acude para intentar sofocar la rebelión, y uno de los soldados hace el gesto de intentar besarle la mano y mete los dedos de Germánico en su boca para mostrarle que no tiene dientes. Para que tocar las encías. Es un anciano casi. Sí. Bueno, claro, es que penalidades de este estilo hay a miles, ¿no? Se me ocurre ahora, por ejemplo, el caso de las tablillas de Vindolanda, claro, de leer las cartas que envían los legionarios a sus familias diciendo: oh Dios mío, este tiempo de Inglaterra me está matando, llueve todo el día, quiero volver a casa, por favor. Mándame calcetines. Efectivamente, no, pero es que lo interesante es eso, que eso lo tenemos conservado y podemos realmente ver lo penoso que debía ser y lo triste que debía ser la vida del legionario. Sobre todo en los primeros, en el siglo I, en el segundo todavía sigue existiendo, pero progresivamente menos. Hay una movilidad enorme de tropas, de modo que una misma legión reclutada en Siria puede acabar en Britania y a la inversa, de modo que son personas que a lo mejor muchas veces tienen que habituarse no solamente a un clima distinto, sino a una cultura distinta, a una alimentación distinta. Son movimientos, por cierto, y esto es interesante, precisamente en el siglo II después de Cristo esto va progresivamente desapareciendo y poco a poco se va estabilizando los campamentos hasta convertirse en muchas de las ciudades, empezando por nuestra ciudad de León, convirtiéndose en ciudades. Por tanto, las tropas dejan de moverse progresivamente, es progresivo, todavía se moverán bastante a lo largo del siglo II, pero progresivamente se anclan a sus territorios, y esto será, por cierto, un problema a finales, sobre todo de la centuria y ya a partir de las siguientes. Sí. Y luego su vida, pues tenemos que tener en cuenta, como dice Eduardo, están sometidos a muchísimo trabajo manual, salvo los inmunes, ¿no? Un signífer, un optio, un centurión, que ya estaban libres de estos cargos.
un ambiente probablemente brutal, de violencia cotidiana también en el trato, un desarraigo, porque son gente que no pueden, en principio no pueden casarse, no pueden montar familias, aunque sabemos que se saltan los propios legionarios, porque al final, claro, con quien comparten barracón se acaba convirtiendo en un sustituto de su familia, ¿no? De la familia que han dejado atrás, o de la familia que no pueden montar. Esto explica también esa cohesión interna tan fuerte que tienen, eso y el progresivo afianzamiento en determinadas regiones, que hace que sean, por ejemplo, muy leales a sus generales, ¿no? En el siglo II no tenemos prácticamente episodios de rebelión, pero durante el año de los 4 emperadores lo vimos, y durante todo el siglo III de la anarquía militar será rampante, ¿no? Como contrapartidas positivas comían cada día, cosa que en el mundo antiguo y en el mundo actual, fuera de nuestras sociedades occidentales, no está asegurado. Unas condiciones de salubridad más o menos aceptables en los campamentos. Tenían espectáculos, Claro, sí. Hay toda una serie de personas que además siguen al ejército, van con ellos, se instalan con ellos y están ahí para, digamos, entretener a los legionarios, ¿no? Eso es. Y además es interesante, también de ahí podemos sacar algunas deducciones arqueológicas, como es el hecho de que, por ejemplo, todos los atalajes de Gatuendo, muchos de ellos demuestran un afán por destacar entre el grupo. Naturalmente, gente que, como dices, Alberto, convertían el ejército en su familia. Para ellos era muy importante, naturalmente. Voy a traer un vaso de agua de la fuente. Bueno, mientras tanto, recuerdo que podéis dejar vuestro me gusta por aquí, podéis compartir este vídeo y, por supuesto, también podéis seguir a los compañeros de Despertaferro si todavía no lo hacéis. Tenemos bastantes preguntas por aquí, seguramente leeremos alguna más adelante, pero ya que hablábamos ahora de los legionarios, os quiero enseñar precisamente una imagen de unos legionarios en la columna trajana, porque también es uno de esos elementos de los más importantes de este periodo y que una vez más nos está hablando de algo que parece que es la realidad, pero en realidad a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Porque, bueno, vamos a contextualizar mínimamente la columna trajana muy rápidamente para luego pasar a hablar sobre este tema. La columna trajana está construida en el año 112-113 y conmemora precisamente las victorias contra los dacios de las que estábamos hablando antes. Es una columna conmemorativa y en esa espiral que va subiendo por esos 30 metros de altura que tiene la columna, más algo más el pedestal y el capitel, dan unos 35 metros en total de altura. Y toda la historia está narrada ahí como si fuera un cómic, digamos, pero es un cómic algo ficticio, ¿no? Porque nos está poniendo todo de una forma muy... la iconografía es toda muy idealizada, efectivamente. Es como si le hubieran hecho el Photoshop hoy en día a la columna, porque... Claro, vemos unos soldados que los estáis viendo ahí, pues muy perfectamente uniformados, todos con la misma estructura, pero en realidad no debería ser así, ¿no? Tenemos de hecho un artículo en el especial que se llama Desmitificando la columna de Trajano, a cargo de John Colston, que es uno de los principales investigadores sobre panoplia romana, y que nos cuenta Colston en este artículo precisamente, Eduardo, sobre esa imagen ideal que nos... Bueno, el propio título del artículo es verdad que ya también es explicativo, Desmitificando la columna de Trajano. Efectivamente, durante décadas la historiografía ha empleado la columna de Trajano como un documento de información principal para conocer el ejército romano. Sin embargo, hoy en día se tiende a pensar que, como bien dices, estaba muy idealizado. Yo diría que, más que idealizado incluso, que también, por supuesto, sobre todo convencional, es muy convencional, es decir, que los relieves no representan tanto la realidad, sino el modelo que sirve para expresarla. Es decir, es una especie de lenguaje que todo el mundo entiende. Por ejemplo, cuando un legionario aparece en la columna de Trajano armado con una cota de láminas, como en el caso de nuestro compañero, este tipo de coraza, del lorica segmentata, según la convención moderna actual, el término original, por cierto, no lo conocemos, el término latino para este tipo de armadura, pero lo denominamos segmentata. En la columna de Trajano aparecen empleado como convención para referir a aquellos que tienen ciudadanía romana, aquellos combatientes que poseen la ciudadanía romana. Por tanto, es una convención artística, iconográfica, no real. Estamos seguros, porque así lo documenta la arqueología, que tanto otro tipo de tropas
carentes de ciudadanía romana, como por ejemplo las tropas auxiliares, incluso los numeri y otro tipo de unidades, también podían emplear este tipo de armadura. Por tanto, como vemos en la columna, hay muchos elementos que en realidad son convenciones para el espectador, para que el espectador no se pierda y pueda identificar claramente al personaje. Sí, algunos son francamente graciosos porque parecen, por ejemplo, catafractos sármatas cubiertos de escamas, y hasta los cascos de los caballos llevan escamas, algo que es físicamente imposible. Evidentemente, el escultor está utilizando una convención para marcar étnicamente a un grupo de los enemigos del emperador, reconocible para el gran público, porque eran caballeros acorazados. Al final la idea es esa, la idea es que el ciudadano pueda reconocer los elementos, y también hay que tener en cuenta que el escultor que trabaja la columna no tiene por qué haber viajado hasta la Dacia para ver cómo ha sido la lucha real, ¿no? Digamos que la historia está marcada de una forma concreta para que todo el mundo pueda entenderla, y eso es lo que queda grabado en la columna trajana, que, como ya sabéis, está dentro de la estructura del gran complejo del foro del emperador Trajano, en concreto en un pequeño espacio que está entre las dos bibliotecas que tendrían, un patio, exacto, entre las dos bibliotecas, con dos alturas además, que lo tenemos ahí efectivamente, porque hay que tener en cuenta que, claro, esas dos alturas del pórtico permiten ver la columna desde un poquito más alto, porque si no, no se explica el hecho de hacerla de esa altura, no se podría llegar a ver, ¿no? Y justo a un lado tendríamos la basílica y la gran plaza del foro, y al otro el templo de Divo Traiano, ¿no? Esta sería un poco la estructura de la columna, que, como decíamos, es un cómic que narra una historia idealizada. Y eso es una pregunta que os la hago yo, porque tenemos poca documentación escrita, al menos del propio Trajano, sobre estos combates, sobre esta época, ¿no? Igual que César nos dejó escrito su comentario sobre las guerras de las Galias, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué no tenemos toda esta documentación sobre Trajano y sus guerras? Se han perdido. Claro, paradójicamente tenemos mucha menos información que justamente del periodo, a lo mejor, de mayor... del culmen del poder romano, precisamente. Las fuentes son paradójicamente menores. Sí, es cierto. Ahora tenemos, por ejemplo, sobre todo de fechas en torno a, tenemos Tácito, por ejemplo, pero habla de época anterior, fundamentalmente. Son los azares de la conservación de las fuentes, y por desgracia, para la reconstrucción del siglo II, en especial de las campañas dácicas, tenemos las fuentes escritas son bastante parcas, aunque afortunadamente las podemos completar por documentos tan maravillosos como la columna trajana, que, si bien idealizada, sí que parece que refleja bien las etapas del conflicto, como narración. Otras fuentes iconográficas, como por ejemplo el monumento de Adam Clissi, un monumento en Rumanía, y luego es una época para la que tenemos muchísima iconografía y muchísima arqueología. Están muy bien documentados los combates romanos, y tenemos muy bien documentada la panoplia de los legionarios de la época. De hecho, estamos viendo ahora en pantalla una de esas escenas de la columna de Trajano que precisamente nos está narrando el momento en el que Decébalo se suicida con su sica, con su espada, justo cuando está llegando la caballería romana, que en la revista, si la compráis, también lo vais a tener en un dibujo precioso que está narrando justo también ese momento, ¿no? Sí, es una ilustración de Radu Oltean, que es también nuestro portadista, un ilustrador romano, que además ha estudiado las guerras dacias. Tenemos un libro suyo también en Despertaferros sobre las guerras dacias, y aparte de que artísticamente tiene un nivel tremendo, en efecto lo que tratamos es de traer a la vida, de plasmar el relieve de la columna trajana. Para este episodio, lo más curioso es que no solo tenemos el relieve de la columna trajana, sino que se ha conservado la lápida de Tiberio Claudio Máximo, que fue el eques, el caballero que capturó a Decébalo y le llevó su testa a Trajano. Con lo cual, no tenemos quizá fuentes, pero por ejemplo tenemos dos testimonios iconográficos, uno de ellos epigráfico, sobre el momento de la captura del malhadado rey Dacio. La historia antigua la hacemos así, como sabes, Néstor. Tenemos fuentes escritas, tenemos arqueología, tenemos iconografía, tenemos educated guesses, que dirían los ingleses, y con todo ello tratamos de pintar un cuadro lo más... Precisamente hay que tratar de coger toda la información disponible, ya que es fragmentaria, ¿no? y trabajar con ella lo mejor posible. Sí. Hablabas precisamente de cuando la cabeza de Decébalo fue llevada a Roma, y ahí está el emperador Trajano, lo estamos viendo en otra de esas ilustraciones espectaculares que lleva la revista, y que la cabeza al final acabó en las Scala Gemonia, donde acababan todos los condenados rodando escaleras abajo desde el Palatino hasta el foro para escarnio público del enemigo, ¿no? Sí. Bueno, teníamos algunas preguntas por aquí que nos estaban hablando sobre, parece que interesa mucho, pues los legionarios, un poco
su indumentaria y su impedimenta y todo lo que porta un legionario del siglo II, así que si queréis podemos hablar un poco de cómo evoluciona el legionario y su armamento en este periodo. Sí, tenemos la suerte de que han venido dos compañeros del grupo de reconstrucción histórica Antigua Clio, también tienen página, perfil de Facebook y podéis seguirles si os interesa, y nos ha venido un Optio, Aquila y un legionario, Draco, y han venido con una panoplia que podríamos encuadrar perfectamente en la época de las guerras dácicas. Y si quieres, Eduardo, describir un poco la panoplia, empezando por la de nuestro legionario, por la de Draco. Sí, bueno, ya hemos hablado precisamente de la armadura, de la coraza del laminar. ¿Por qué se desarrolla ese tipo de coraza, Eduardo? ¿Sabes un poco? Bueno, es interesante porque se ha debatido bastante el tema de la dinámica y la forma de combate de la antigua Roma. Es evidente, o parece que se puede decir con claridad, que hay un énfasis, hay un interés en reforzar la parte superior del cuerpo, fundamentalmente los hombros, el torso también y la cabeza, naturalmente. De hecho, parte de ese interés se traslada a la forma también del casco, que refuerza las orejas. De hecho, precisamente desde principios del siglo II también aparecen unos refuerzos en forma de cruz sobre la calota, tendentes a la misma línea, este mismo refuerzo frontal, las carrilleras y, por supuesto, el cubrenucas larguísimo, que de hecho se alarga incluso en los últimos modelos Niederbieder de finales del siglo II, es incluso más largo. Todo ello conduce a la deducción de qué modelo de combate llevaban a cabo los legionarios, y es que probablemente estarían esperando que los golpes les vinieran desde arriba, y de ello se deduce que probablemente combatieran agachados a una altura. ¿Podrías intentarlo, Draco, a ver cómo te podrías colocar protegiéndote con el escudo? ¿Sí? ¿Y podrías sacar la espada Gladius para ver cómo sería, Edu, pues entonces el ataque del enemigo? Sí, como podemos ver en pantalla, creo, que quedan muy pocos espacios para poder hostigar el cuerpo del legionario, de modo que la parte más expuesta, lógicamente, es la cabeza y los hombros. En cualquier pequeño movimiento podría exponer los hombros de la figura, pero en cambio las piernas quedan muy atrasadas, de modo que muy bien defendidas, muy bien resguardadas, y los muslos son exactamente lo mismo, de modo que lógicamente gran parte de los golpes se esperaría que llegaran por la parte superior del cuerpo, de modo que eso obligaría a reforzar fuertemente esta parte. Y por otro lado, sabemos que hay fuentes tardías como Vegecio y otras que refieren la forma de combatir del legionario, probablemente bebiendo de fuentes anteriores hoy perdidas, fuentes también del siglo I o II después de Cristo, que describen una dinámica de combate consistente fundamentalmente en el punzamiento y no tanto en el movimiento tajante, de modo que tampoco se expondría demasiado. Probablemente la dinámica de combate exigiría tratar de mantener la posición, la formación junto con compañeros a un lado y otro, y por tanto exponer la mínima cantidad de cuerpo posible. Por otro lado, también un detalle muy interesante que tiene esta misma figura, si me permites, es una novedad que aparece en el siglo, a finales ya del siglo I, como es la protección del brazo, la llamada manica, que proviene de los juegos gladiatorios. Es una incorporación al mundo militar de las armaduras de los juegos gladiatorios. Probablemente en este caso, una vez más, como decíamos antes, el ejército romano está en constante evolución, movimiento, cambios, y en este caso probablemente se esté adecuando a las armas de los pueblos con los que tiene que combatir en este periodo, finales de época Flavia, Domiciano, por ejemplo, en adelante. Precisamente los dacios sabemos que utilizaban un tipo de arma, la falx, larga, curva y de actuación fundamentalmente tajante, para la que probablemente fuera necesario proteger doblemente los antebrazos. De modo que probablemente esto es una respuesta al enemigo que tenían que combatir en ese momento y a las armas de ese enemigo. Claro. Sí, esto es interesantísimo porque nos muestra, yo creo, una de las características que definen al ejército romano a lo largo de su historia, es la versatilidad y la capacidad de adaptación. Roma va a adaptar muchísimas armas de sus enemigos, la cota de malla, que según Barrón sería un invento gálico, el pilum, que probablemente es de
pan itálico, pero habrían heredado según algunas fuentes los samnitas, el Gallius hispaniensis, copiado de las espadas de la tenceltibéricas, y eso hasta encontrar, por ejemplo, a catafractos copiados de los sármatas también, que durante el siglo II después de Cristo, como contamos en un artículo en el especial, se van a incorporar a las filas de las legiones. Yo creo que es una de las claves del éxito, probablemente del éxito de las legiones romanas, ¿verdad? Esa versatilidad. Sin duda. O estos cascos que provienen de los cascos de tradición gálica, de tipo port también, ¿no? Estos cascos de hierro frente a la tradición de bronce itálica, ¿no? Esa capacidad de adaptación de Roma, no solo en lo militar, sino esa capacidad de adaptación y de hibridación que tiene, ¿no? También con el mundo helenístico, probablemente es una de las claves del éxito de la civilización de hecho, precisamente romana. En este número hablamos, uno de los artículos trata acerca de los numeri, un tipo de tropas que precisamente trataban de solventar las necesidades del ejército romano según qué circunstancias, tropas o unidades enteras, de hecho, entre 200 y 900 efectivos, formadas étnicamente por grupos ajenos a Roma, por grupos enteros armados incluso a la manera de los pueblos de origen, por tanto grupos enteros traídos de otras regiones fronterizas del imperio y empleados con su propio armamento e incluso en ocasiones con sus propios suboficiales para compensar aquellas necesidades que a lo mejor el ejército romano no podía. Claro. Esto es muy bonito como está plasmado iconográficamente en la columna de Trajano, ¿no? Hablando de convenciones, porque los legionarios, que son aquellos que llevan segmentata, aparecen siempre haciendo tareas civilizadoras, construyendo un puente, levantando un campamento. En cambio, los que se baten el cobre, la carne de cañón, son los numeri en la columna de Trajano. Por antes no fuera así, los legionarios también tendrían que combatir, no serían solo agrimensores. Claro. Pero bueno, eso es una idea, ¿no? De esa mitificación, esas convenciones, esos cánones que nos presenta la columna de Trajano. No sé si los escuchantes y los oyentes querrían que siguiéramos con la panoplia del Optio, quizá también. No, si queréis podemos enseñar algo más de él. Ha venido aquí nuestro amigo Draco, Áquila. Hace casi tanto frío hoy en Madrid, acaba de venir de Vindolanda, recién llegado de la muralla de Adriano, de la gélida Caledonia, pero hoy en Madrid la verdad es que hace casi tanto frío. Pero bueno, aquí ha venido Áquila, bien provisto, bien protegido para el frío, ¿no? Con esta túnica manicata de manga larga, con estos bracae, estos pantalones propios de un barbarazo, una prenda de origen galo, que los romanos adaptarán para combatir el frío en legiones más frías, pero que a un Cato en el censor le habrían hecho enarcar la ceja, la verdad. Pero bueno, si quieres, Eduardo, comentar la panoplia de Áquila. Sí, bueno, como decíamos antes, es un mito que Roma empleara exclusivamente este tipo de armaduras laminares. La armadura laminar nunca llegó a ser absolutamente universal y, de hecho, el género de armadura más utilizado durante prácticamente toda la historia de Roma es, por el contrario, la lorica amata, la cota de malla, formada por anillas en torno a 8 milímetros de diámetro. Generalmente el sistema romano, por cierto, se formaba por anillas remachadas y anillas troqueladas, alternas unas con otras. Eso generaba una cota de malla mucho más resistente que en el caso de, por ejemplo, las célticas, que generalmente solían tender a ser exclusivamente... Claro, es una muestra más de que los romanos adaptan, pero mejoran todavía, ¿no? Son capaces de mejorar el prototipo. Exactamente. Sí. Y es un modelo, es un modelo de armadura además que demostró su eficacia durante siglos, con el problema quizás de su peso fundamentalmente. Se trata de una armadura extremadamente pesada, entre 10 y 15 kilos o incluso más, dependiendo lógicamente del volumen de la persona. Aparte, nuestro recreador viste en esta ocasión el doble cinturón característico del siglo I, también hasta finales del siglo I, incluso principios del segundo podíamos encontrarlo. Se documenta a merced sobre todo a la glíptica, la iconografía funeraria. 2 cinturones, uno para el puñal y otro para la espada. Esa es la forma típica del siglo I después de Cristo. En el siglo II, en cambio, generalmente se tiende a y en este caso, por tanto, estaríamos ante un caso quizás transicional, se tiende a suspender la espada de un ta'alí cruzado al pecho, de una pieza cruzada al pecho. De este modo se liberaba uno de los 2 cinturones y, por tanto, normalmente a partir de ese momento se empleaba solamente un cinturón del que pendía el puñal, la daga militar. La daga militar, por cierto, ya hablaremos de ello en otra ocasión si queréis, pero es el emblema por excelencia de la condición de militar de su posesor. Era el símbolo
que mostraba públicamente que la persona que lo llevaba era un militar, el Publio. Por cierto, de origen hispano, heredero de un modelo, un prototipo de la meseta celtibérica. Sí, probablemente adaptado también, ¿no? Eduardo, él no lo va a decir, pero es un experto en puñales romanos y en vidiscoidales, y probablemente Roma lo adapta durante el transcurso de las guerras celtibéricas, ¿no, Eduardo? Exactamente, Un símbolo sí. de estatus también. Y... Eso es. A lo largo del siglo II a.C., probablemente es cuando adapte este modelo. Sí. Y siendo pesados es otra muestra más de esa adaptabilidad del legionario y del armamento romano. Sí. Y por otro lado encontramos esta figura, lleva una espada de tipo Pompeya, característica sobre todo de la segunda mitad del siglo primero, pero que todavía sobrevive en las primeras décadas del siglo II después de Cristo, con evoluciones, con variaciones, desde luego. Poco a poco va siendo sustituida por la famosa spata, la spata mucho más larga, empleada por los jinetes en el siglo I, heredada, por cierto, de las espadas gálicas, de las espadas célticas, mucho más largas. También la forja va mejorando con el tiempo. Sabemos por las referencias de César en el siglo I a.C. que los galos eran incapaces de fabricar espadas que no estuvieran correctamente carburadas, de modo que casi siempre eran espadas de hierro dulce. Esto llevaba a que se mellaran o se doblaran al primer golpe, y de este modo nos encontramos situaciones ridículas en las que los combatientes galos de época de César debían de enderezar sus espadas. Pero discrepo, esto lo cuenta Polibio para el siglo segundo, tercero antes de Cristo, y lo cuenta de Telamón también. Cierto. Pero la arqueología ha desmentido esto. La arqueología dice que los hierros galos no eran tan malos como dice Polibio. Aquí yo lanzo No, por supuesto. Vindico la bondad de las espadas galas. Bueno, Entonces, sí. vamos, os recordamos que podéis compartir y podéis dejar vuestro me gusta por aquí, que ya lo estáis haciendo todos, por supuesto. Tenemos un montón de gente en directo. Mira, nos dicen por aquí que qué alegría encontrarnos dando lecciones de historia, charlando un rato sobre historia de las legiones en este caso. Y si queréis vamos a ir terminando, pero antes me gustaría que, ya que hemos hablado de las guerras dacias, de un poco también de las guerras párticas, han salido de refilón, pero me gustaría que dejáramos a los espectadores con qué pasa justo después, qué es lo que ocurre, cómo hemos llegado de ese momento con Trajano en el que el imperio coge su máxima expansión. ¿Y qué ocurre después? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es ese momento, digamos, de calma? Y desde ahí vamos a ir hacia abajo, vamos a ir perdiendo territorios en Roma, ¿no? ¿No es así? Bueno, en cierta medida. El problema es que, claro, Roma tiene que hacer frente durante la época de Marco Aurelio a una serie de crisis tremendas, a todas las guerras contra los marcómanos en el Danubio, a una peste. Claro, la peste antonina es importantísimo. Millones y millones de muertos. El propio ¿no? Antonino Pío marchará al Hades por culpa de la peste. Y luego se llega al periodo de guerra civil, porque del principio electivo, de elección del mejor, ¿no? Como sucesor que había marcado la dinastía antonina, se pasa a la elección, a la sucesión por sangre que hace Marco Aurelio al colocar a su hijo, a Cómodo, en el trono. Cómodo se va a demostrar como un emperador poco apto, diciéndolo suavemente, para el mando. Aunque esto tiene que ver mucho, cuando antes hablabas de Antonino Pío y de la imagen que tenemos de Trajano, tiene mucho que ver también con el sesgo de las fuentes. Claro. A veces las fuentes pueden ser muy pro un emperador y muy críticas con otro, y tenemos que saber leer ahí entre líneas. Sabes, por ejemplo, que últimamente también ha habido una reivindicación de la figura de Nerón, ¿no? Claro. tan denostado. Y Domiciano incluso y también, Domiciano. ¿no? Se le ha vilipendiado históricamente por todos los lados, y realmente a lo mejor es un sesgo de las fuentes. Porque estaba muy enfrentado con el Senado. Claro, correcto. Y al final quien escribe historia eran realmente de la clase senatorial o de las clases elevadas. Entonces, no sabemos hasta qué punto, pero en cualquier caso, el asesinato de Cómodo arroja a Roma otra guerra civil, ¿no? Como la del año de los 4 emperadores, de la que acabará saliendo victorioso Septimio Severo, al cual dedicamos un número de Despertaferro también, emperador Septimio Severo, que os recomiendo, que inaugurará una nueva dinastía, la de los Severos, más efímera, desde luego,
que acaba también con Alejandro Severo abocando a Roma a otra guerra civil y a un periodo de tremenda inestabilidad como será la anarquía militar, el siglo de los... Lo interesante también quizás es precisamente observar el protagonismo creciente del ejército como elemento político de mayor importancia. Por ejemplo, además, también sus efectivos crecen a lo largo de este periodo. En época de Septimio Severo las cifras son absolutamente abrumadoras, incomparables con lo que habían sido en época de Trajano, incluso y por supuesto en época de Julio Claudia, y su peso político, por tanto, consecuentemente también lo será. Además, a partir de ese periodo, pero bueno, ya eso es otra historia, efectivamente concurren toda una serie de elementos que lo hacen, que convierten a los generales nuevamente, al igual que había ocurrido en la Baja República, digamos, instituciones políticas en sí mismos autónomas, hasta cierto punto autónomas, y la inestabilidad política de la propia Roma es uno de los elementos que precisamente también coadyuva a que los generales se conviertan en instituciones en su dominio, en su región. Sí, esto tiene que ver, también se ha puesto en relación con el cambio del eje de importancia al mundo romano, que deja de ser la península itálica, el poder deja de estar en Roma para estar también en las provincias, especialmente en las provincias con guarniciones militares, provincias renanas, provincias danubianas o provincias como Siria, con la frontera con los partos. ¿Por qué? Porque ahí están los secretos del imperio, ahí están los arcana imperii, ahí están las legiones. Quien controla las legiones al final es quien controla el poder político. Y se produce también un desplazamiento tanto del poder político como del poder económico. En parte es las provincias fronterizas, provincias danubianas, renanas, experimentan cierto auge, pero claro, el ejército, las legiones, este ejército sobredimensionado se convierte también en un foco económico, un foco de recepción de pagos por parte del Estado, de avituallamiento, por eso florecen ciudades en su entorno, y en cierta medida se ha dicho que se produce un cambio del eje de importancia del mundo romano, del Mediterráneo, hacia otras latitudes, ¿no? De hecho, precisamente el caso de Hispania es paradigmático a ese respecto, porque comienza el siglo coronando emperadores, Trajano y Adriano hasta cierto punto, mientras que termina el siglo siendo una provincia mucho más secundaria de lo que lo había sido al principio, entre otras cosas, aparentemente precisamente por el hecho de que Septimio Severo, al inaugurar su dinastía, en las luchas dinásticas de Septimio Severo, la Bética en concreto se postuló a favor de otro de los candidatos, de modo que fue castigada consecuentemente. De hecho, por ejemplo, arqueológicamente se documenta también un auge de la cerámica, de la famosa terra sigilata, de la vajilla rojiza, anteriormente llamada de lujo, ahora no tanto porque estaba muy extendida. Se experimenta, como digo, un auge de la cerámica norteafricana, de las producciones norteafricanas, y una desaparición prácticamente a cero de las producciones galas o de la península ibérica. Y quizá también tiene que ver con el origen africano, me imagino. Claro, el propio Septimio Severo, ¿no? Septimio Severo. Claro, sí. En cualquier caso, lo que nos enseña este siglo II después de Cristo, ¿no? Como hablamos en este especial sobre la legión, es que no hay poder que dure 100 años. Al final, el poder omnímodo no existe, y hasta Roma, que parecía un modelo estatal tan refinado, tan decantado, ¿no? Con unas instituciones sólidas, con un ejército sin parangón, se vio sometida a tal estrés, a tal presión, que acabó abocada a la anarquía militar, ¿no? Al terrible siglo III después de Cristo. Debe ser muy complicado, ¿no? Debió ser tremendamente complicado mantener todo ese gran imperio que estábamos hablando, sobre todo con Trajano, que es el momento en el que consiguen tener mayor cantidad de territorio bajo el mando, sobre todo a partir del momento en el que dejan de existir los emperadores que llegan al poder por la meritocracia y por el auge que les da el apoyo del ejército, y, como habéis dicho, pasan a ser pues el hijo de el emperador que ya estaba, ¿no? A partir de Cómodo, después de las guerras Septimio Severo con su hijo Caracalla, en fin, es un cambio paradigmático. Sí. No, y vemos lo poco que dura, ¿no? Caracalla intenta repetir los logros militares de su padre también en Oriente, también es un emperador a cierto punto militar. Su propio apelativo Caracalla hacía referencia a una capa militar, de origen militar, ¿no? Igual que Calígula son las Caligae, pero va a caer también asesinado en una conjura. Su sucesor, Heliogábalo, va
va a ser un demente, que durará un desastre poco y menos, y luego Alejandro Severo cae también, sí, y luego el siglo III, pues esta sucesión de emperadores a cada cual más bárbaros. De hecho, son todos en realidad colocados, por ejemplo, el propio Leogábalo y Alejandro Severo en realidad son nietos de una misma abuela, claro, que en realidad está colocando a toda la familia, sustituyendo unos por otros. Sí, pero vamos, creo que para conocer la historia de Roma es fundamental conocer sus instituciones militares. Es un mundo donde lo militar, el Estado, está en el germen mismo del Estado. Por eso nosotros estamos dedicando en Despertaferro esta serie de especiales para analizar muy pormenorizadamente, muy particularmente, la evolución del ejército romano. Como te digo, desde la República Media, llevamos 4 y vamos todavía por el siglo II, probablemente haya un especial sobre el siglo III, otro sobre el siglo IV, otro sobre el siglo V, y para los amantes de las regiones romanas probablemente haya uno sobre la época de la monarquía y de la República temprana. O sea, quedan especiales legiones para rato que espero que te gusten, Néstor, y pues espero que podamos hablar sobre ellos en una charla tan distendida con los amigos de Antigua Clio y compartiendo espacio con todos los oyentes que nos están viendo. Por supuesto que sí, Alberto, así que muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias, Eduardo, también por charlar un rato con todos los que están viéndonos desde sus casas. Os recordamos que podéis seguir a todos los que estamos aquí en redes sociales, podéis entrar en Despertaferro ediciones.com, sí, y ahí podéis encontrar la revista y también en todos los kioscos, que ya la tenéis a la venta a partir del día de hoy, así que podéis comprarla. Y ya sabéis que nosotros también tenemos en la web de Antigua Roma al Día, en antiguaroma.com, tenemos nuevos artículos cada semana y, por supuesto, este vídeo, por si lo queréis volver a ver en cualquier momento, va a estar colgado tanto en su web como en la nuestra para que lo podáis ver. Así que, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Yo soy Néstor Marqués y esperamos veros en la próxima con el siguiente especial de Despertaferro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Néstor. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego.